Hola familia, ¿cómo están? Es una alegría que ya estemos todos conectados. Muy lindo comienzo de semana. Estamos despidiendo el sábado. Ayer tuvimos algunos problemas técnicos, así que bueno, oramos mucho para que Dios nos pueda acompañar hoy, porque tenemos un invitado muy especial. Él es Darío de los Santos. Resumidamente, él es filósofo, teólogo, psicólogo. Principalmente ahora se está desarrollando más bien en el área de la psicología. ¿Sí? Él es máster universitario en terapias psicológicas de tercera generación, especialista en problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza, especialista en educación y TIC también, licenciado en psicología, teólogo también, como habíamos dicho, docente universitario, pero en este momento él se está dedicando a la docencia escolar, ¿sí? A la docencia ahí en el Instituto Adventista Balcarce. Está casado con Ornella Iurno, su esposa, que también está en una línea muy similar, que es la psicología, ¿sí? Trabajan juntos, se apoyan y tienen una hermosa hija que se llama Martina, ¿sí? Ella, la verdad, que ha venido a traer alegría a la familia y nosotros lo sabemos de cerca, ¿sí? Bueno, se ha dedicado a muchas áreas, ¿sí? En el área emocional, psicológica, lo que es el trabajo individual, familiar, trabajo en grupos, con adolescentes, con adultos, con parejas y familias, también con personas con adicciones, ¿sí? Todo una experiencia, muchas experiencias de vida, la verdad. Así que, así como fue una bendición para nosotros, Darío, también creemos que será una bendición para aquí, para el distrito y para todos los que se están conectando. Así que Darío, te damos el lugar a ti. Hola, hola a todos, es un gusto estar compartiendo este momento. Estaba viendo ahí que hay muchas personas queridas y cercanas, conectadas, así que un abrazo y un saludo muy grande para todos. También es un gusto estar compartiendo este espacio con Johnny y con Mimi. Ellos estuvieron ayudándonos durante el año pasado en la capellanía del colegio y la verdad que han sido de bendición acá en el colegio, los extrañamos, estamos muy contentos con la tarea que desempeñaron y estamos también muy contentos de verlos ahora con otros desafíos. Los voy siguiendo los viernes por lo general en las prédicas que van compartiendo en Facebook y creo que están haciendo un ministerio muy lindo que es de bendición para muchas personas. Así que bueno, un gusto estar acompañándolos. Les voy a compartir una meditación. El título de esta meditación es Puertas Abiertas en la adversidad, o al menos así la titulé al principio. Después cuando la fui armando me di cuenta que tal vez se podía titular Puertas en la adversidad, porque vamos a hablar de algunas puertas que se abren y de otras puertas que se cierran en este contexto de adversidad, ¿sí? y de aislamiento social que estamos pasando. ¿Cómo surge esta meditación? Hace una semana y un poquito más estaba navegando en Facebook y vi que Ricardo, un amigo de mis pagos, había compartido este versículo y entonces el versículo empezó a darme vuelta en la cabeza y cuando tuve un ratito me puse a rumiarlo un poco y a indagar en este versículo y finalmente después escribí una meditación breve, sencilla que compartí con mis compañeros del Yahvé por WhatsApp. Así que surge de este versículo. ¿A dónde pertenece este versículo? Pertenece al mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia, y yo sé que este versículo tiene una interpretación tipológica o profética, pero nosotros nos vamos a centrar más que nada en lo que significó este versículo para
para esa iglesia en particular en ese momento no nos vamos a hacer, no vamos a hacer referencia al periodo profético al que señala el versículo, ¿sí? Tampoco vamos a interpretar la Biblia a la luz del diario de esta semana, tratando de decir que estos versículos señalan al coronavirus, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de hacer ese tipo de interpretaciones, ¿sí? Nosotros interpretamos la realidad a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de lo que va, de lo que va pasando, ¿sí? El pastor Cotro y el pastor Belardo tuvieron en este espacio también unas predicaciones muy lindas. Los que no la vieron, los invito a que miren las grabaciones y recuerdo que el pastor Belardo destacaba esto, ¿sí? No tratar de leer la Biblia a la luz de lo que aparece en el diario o en CNN, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es sacar algunas aplicaciones personales. Johnny me sugirió de que me centre en los aspectos emocionales, así que vamos a buscar algunas aplicaciones en el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia y vamos a enfatizar, sí, algunas cosas que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con emociones. Y las aplicaciones las vamos a dividir en tres partes, ¿sí? La primera dice, no te sorprendas de la prueba, ¿sí? La segunda, encuentra y aprovecha las puertas abiertas, y la tercera, retén y cuida lo que tienes. Bien, entonces vamos con la primera aplicación, no te sorprendas de la prueba. Y acá el Apocalipsis 3:10 nos dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿sí? Es interesante que antes de esas palabras dice por cuánto has obedecido. Y me parece muy rico esto porque a veces cuando estamos pasando por pruebas o por dificultades decimos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para que me pase a esto? Y acá en el versículo es claro, dice, vos obedeciste, vos hiciste las cosas bien, y ahora viene un momento de prueba, de adversidad en el mundo entero, ¿sí? Entonces, algunos cristianos creen que porque son cristianos no van a pasar por pruebas, no van a pasar por adversidades, y eso no es lo que dice la Biblia. En ninguna parte la Biblia dice que los cristianos no vamos a pasar por adversidades y por dificultades, ¿sí? Por eso la primera aplicación es no te sorprendas de la prueba. Hay muchos versículos que destacan esto, ¿no? Jesús dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pedro nos dice, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño, ¿sí? Después Pedro aclara que ninguno de ustedes sufra por haberse metido en un lío, ¿sí? Pero igualmente que ninguno de ustedes tenga vergüenza si sufre por ser cristiano. Y vamos a reflexionar un poco en esto, en el sufrimiento, en las adversidades, en las crisis. A veces las crisis son crisis esperadas y otras veces no son esperadas, ¿sí? Un bombero no sabe en qué momento se va a incendiar una casa, ¿sí? Entonces, un incendio, por ejemplo, es una crisis no esperada. Ahora, que sea no esperada no quiere decir que nos vamos a sorprender, ¿sí? El bombero no sabe cuándo se va a incendiar, pero está preparado para atender un incendio, ¿sí? Las crisis esperadas, ¿cuáles son? Las que tienen que ver con el ciclo normal de la vida, ¿sí? El envejecimiento, la muerte, son cosas que forman parte del ciclo de la vida y que suceden, ¿sí? También hay situaciones positivas que nos generan crisis. La llegada de un hijo, por ejemplo, puede generar una crisis en la que hay que adaptarse, ¿sí? Entonces, a veces son esperadas crisis y otras veces no. A veces son ocasionadas, ¿sí? Las generamos nosotros a las crisis. Cuando vemos a Jesús, Jesús muchas veces no dudó en generar algunas crisis, ¿sí? Pensemos en el momento en el que Jesús
derriba las mesas en el templo, ¿sí? Sin duda que eso generó una crisis. A veces, entonces, son ocasionadas, no hay que temerle, porque las crisis muchas veces son oportunidades para cambios y hace falta generarlas. Y otras veces las crisis las recibimos, ¿sí? Nosotros no hicimos nada, ¿sí? Y de golpe entonces hay una pandemia, ¿sí? Charlando este año con algunos pacientes, veíamos qué poco podemos predecir las cosas que van pasando, ¿sí? Qué poco, a veces queremos hacer planes en nuestra vida. Justo charlaba en estos días con un amigo que estaba queriendo tomar decisiones, que quería ver qué iba a hacer con su vida, y no tenía ni idea de lo que iba a venir, ¿no? De cómo iba a cambiar todo en unos pocos meses. Sin duda que todos los planes que teníamos para este año se han cambiado completamente, y eso nos deja bien claro cuán poco podemos predecir y cuán poco control tenemos sobre un montón de las cosas que suceden. Así que entonces, en línea con la primera aplicación, no te sorprendas, no te asustes, no te decepciones, ni te avergüences por tener que enfrentar problemas y adversidades. Jesús te dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La segunda aplicación dice así, encuentra y aprovecha las puertas abiertas. Y ahí en el mensaje a Filadelfia, en Apocalipsis, encontramos que Jesús dice que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y agrega Jesús, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? Entonces en estos versículos vemos que hay puertas que se abren y puertas que se cierran. Cuando pensamos en las puertas que se abren, las puertas pueden ser puertas que se abren para entrar o pueden ser puertas que se abren para salir. ¿Sí? Acá depende de la perspectiva que tomamos. ¿Sí? Una puerta implica salir de un lugar e implica también entrar en otro lugar. ¿Sí? En Apocalipsis Jesús dice, aunque son pocas tus fuerzas, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? También Jesús dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Todas estas palabras me hacen pensar en otros versículos, ¿no? En otra parte de la Biblia, en 1 Corintios, Pablo dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Está bueno que en medio de situaciones de dificultad, a veces estamos pasando por problemas de salud, a veces pasa por problemas financieros, emocionales, familiares, no importa el tipo de problema por el que estés pasando. Dios puede abrir una puerta que te dé la salida de esa situación. Muchas veces en los momentos de crisis nos sentimos sobrepasados, sentimos que no tenemos los recursos, las habilidades para enfrentar esas situaciones. Entonces estaba muy bueno saber que Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podemos tolerar. Una puerta abierta provee un escape para resguardarnos del peligro, ¿sí? O una salida para superar las dificultades si ya estamos en situación de adversidad. Así que no te desesperes, Jesús te fortalecerá, estará junto a vos y no permitirá que pases por situaciones que con su ayuda no puedas soportar. También las puertas abiertas implican entradas, ¿sí? Y me gusta mucho saber que Dios puede transformar algo malo en bendición, ¿sí? Esto encontramos en la historia de José. José pasa por un montón de adversidades y casi cuando termina su historia le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien.
¿sí? Dios tiene eso maravilloso, que incluso las cosas que son para mal, que generan dolor, Dios puede sacar algo bueno de eso. Muchas veces encontramos que el sufrimiento y la adversidad superada nos hace más sabios, ¿sí? Y que de esas situaciones sacamos cosas muy, muy buenas. Esto está en línea también con lo que dice Pablo, ¿sí? Cuando después de mencionar que la creación entera pasa por sufrimientos desde la entrada del pecado, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Y agrega Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me encanta cómo termina esos pasajes de la Biblia, ¿sí? Dice, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hace un tiempo leí que justamente la palabra china que se usa para crisis se compone de dos ideogramas, ¿sí? Esta historia era algo que usaba mucho Kennedy. Después, leyendo a algunos especialistas en lenguaje chino, encontré que hay más de mito que de verdad en esto. Sin embargo, la aplicación me parece muy interesante. Esta palabra que significa crisis en chino se compone de dos ideogramas, uno que separado significa peligro y otro que significa oportunidad. A su vez, en griego, la raíz de la palabra crisis tiene que ver con decidir o separar. Si juntamos todo esto, podemos pensar que las situaciones de crisis implican un peligro, pero también implican una oportunidad. Y que es importante tomar buenas decisiones en esos contextos. En la vida de José vemos esto, ¿no? José estuvo preso en algún momento, eso nos cuenta el libro de Génesis, y pasó de la cárcel a gobernador, ¿sí? Estaba preso con las puertas cerradas y esas puertas se abrieron, ¿no? Interesante en estos momentos donde la liberación de los presos ha sido toda una noticia en los medios de comunicación, ¿no? Acá José pasa de estar preso a ocupar un lugar de gobernador, ¿sí? Es interesante ahí que el faraón ve en José a alguien que puede anticipar la adversidad y que puede proponer soluciones para eso, ¿no? Me parece espectacular que en boca del faraón está el reconocimiento de que Dios está obrando en José, ¿sí? Es interesante pensar en todas las aplicaciones que podemos sacar de acá. En estas semanas, leyendo el diario, muchas notas mencionaban que el mundo va a cambiar después de esta situación, ¿sí? Más allá de la cuestión de salud, la economía va a cambiar, muchas cosas se van a hacer de una manera distinta, ¿sí? La verdad que me llamaba mucho la atención, en algunos medios contaban lo que pasó en la humanidad con otras pandemias y cómo a partir de ahí cambiaron un montón de cosas, ¿sí? Me gustó mucho este meme que recibí de un amigo. Dice, en el 2020 la humanidad estuvo batallando con una pandemia. Había miedo y preocupación en todo el planeta como nunca antes. ¿Y tú qué hacías, abuelo? Y el abuelo le responde, le enviaba memes graciosos a mis amigos, ¿sí? Sin duda que el humor es un recurso muy valioso en medio de las adversidades, sin duda que el humor nos ayuda a sobrellevar las situaciones de crisis. Pero si el mundo va a cambiar con toda esta pandemia, yo quisiera poder ver las puertas que Dios está abriendo para aprovecharlas y no que dentro de unos años le cuenten a mis nietos que en medio de esta situación lo único que hice fue mandar memes. Entonces, en medio de una crisis, en medio de una adversidad,
hay oportunidades. ¿Oportunidad de qué? Se me ocurre mencionar estas. En las situaciones de crisis nosotros podemos desarrollar nuestros dones y nuestras habilidades, nuestros talentos, de una manera que en otras situaciones no lo solemos hacer. Pienso en profes acá del colegio, ¿sí? Todos nos tuvimos que poner a aprender a usar algunas tecnologías, repensar nuestra forma de enseñar. Sin duda que cuando pase esta crisis vamos a haber desarrollado y aprendido un montón de cosas, ¿sí? Las crisis tienen esto, potencian el desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros talentos. También en las crisis desarrollamos el carácter y desarrollamos nuestra confianza en Dios. Después que pasamos por una crisis, cuando volvemos a enfrentar situaciones similares, podemos mirar para atrás y decir, si Dios me ayudó en esa situación, ¿cómo no me va a ayudar en esta situación también? Las crisis también, cuando son así tan globales como la pandemia actual, son una oportunidad para destacarnos en nuestro trabajo, ¿sí? Para que los faraones, como en la historia de José, vean que Dios está haciendo algo especial en nosotros. El compromiso, la flexibilidad, la creatividad, la iniciativa, la estabilidad ante las dificultades son cualidades muy valiosas. Yo no sé cuál es tu situación, pero tal vez esta crisis dé lugar para que tu jefe o las personas que te lideran vean que Dios obra en vos y te capacita para actuar con sabiduría en las dificultades. También las situaciones de crisis a veces son momentos especiales para nuevos emprendimientos, para nuevos proyectos. Si el mundo realmente va a cambiar y muchas cosas se van a hacer de una manera distinta, sin duda que se van a abrir un montón de puertas. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a ver esas puertas que se abren en esta situación, sí que podamos aprovechar las oportunidades que se generan. Las situaciones de crisis y las puertas que Dios nos abre en esas situaciones nos pueden ayudar a encontrar nuevas formas de ayudar y de contener a otros. Sin duda que en esta situación de crisis tenemos que estar sosteniendo y acompañando a los más vulnerables, a los que están sufriendo. Seamos sensibles a las puertas que Dios abre en esta línea, ¿sí? Para que podamos ser de consuelo y de contención para las personas que están ocupando un lugar menos favorecido. También tenemos la oportunidad de descubrir nuevas formas de reflejar a Jesús. Yo creo que esta pandemia ha generado que la iglesia se tenga que repensar, ¿sí? No nos podemos reunir y estamos buscando otras formas. Sin duda que Dios puede mostrarnos cuáles son las puertas que se están abriendo, ¿sí? Yo creo que ya hemos empezado a atravesar muchas de esas puertas. También una situación de crisis es un momento para profundizar nuestra relación personal con Jesús. Y sin duda que la situación de crisis son entrenamientos para el tiempo del fin, ¿sí? Las situaciones de adversidad nos preparan para las situaciones donde la adversidad va a ser mayor. Bien, la tercera aplicación que tiene que ver con las situaciones de adversidad. Retén y cuida lo que tienes. En Apocalipsis, en el mensaje a Filadelfia, Jesús dice, yo conozco tus obras, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, retén lo que tienes y nadie te quitará tu corona. Me parece impactante esta frase, retén lo que tienes. ¿Sí? Durante las crisis, Satanás puede aprovechar la desesperación humana para llevarnos a cometer grandes insensatez. Por lo tanto, cerrale la puerta y retené lo que tenés. ¿Sí? Durante las situaciones de crisis, corremos el riesgo de perder las cosas que hemos alcanzado. ¿Sí? Si antes de la pandemia vos te estabas congregando, estabas
participando en distintos ministerios, aunque ahora tengas que flexibilizarte y hacerlo de otra forma, retené lo que tenés, ¿sí? Que esta situación de adversidad no te haga perder eso. Las situaciones de crisis implican un riesgo, hay oportunidades, sí, pero también hay peligros. Entonces, cuidá lo que tenés, aunque la forma en que hagas las cosas, ¿sí? Tal vez antes de la pandemia participabas en un grupo pequeño, estabas dando estudios bíblicos, estabas ayudando a algunas personas, y todo eso ahora hay que hacerlo de una manera distinta, pero seguí haciéndolo, ¿sí? Retené todas las cosas buenas que Dios te ha dado hasta acá. Es interesante pensar en esta vez a dos líderes distintos. Uno es Saúl y el otro es Moisés. Saúl es un ejemplo de desesperación, de insensatez, de desaliento. Es un líder que frente a la adversidad y la dificultad no logra retener lo que en algún momento tuvo. Satanás no deja que él pueda ver las puertas que todavía le quedan. Y por otro lado, el contraste lo encontramos en Moisés, que es un ejemplo de fe, de consagración y de valentía. Y vemos que es un líder que se encuentra frente a un callejón sin salida y Dios abre puertas donde parece que no las hay, ¿sí? Nos vamos a centrar un poquito en la historia de Saúl, porque es el líder que no logra retener lo que tenía y en la situación de adversidad lo pierde. Como recordarán, en el momento de crisis, Saúl agarra y va a consultar una divina que es usada por Satanás y termina recibiendo un mensaje que termina afectándolo y haciendo que él caiga en el desánimo. Después vamos a ver el impacto que tiene ese mensaje en Saúl y cómo es ese mensaje el que lo lleva a terminar como finalmente terminó en esa situación Saúl. Cuando vemos algunos detalles, no nos vamos a meter de lleno en esta historia bíblica, ¿sí? Pero vemos que el lenguaje que usa la divina, ¿sí? El que usa Satanás por medio de la divina, se parece mucho al lenguaje que usa Satanás en la historia de Génesis, en el momento de la caída, ¿sí? Habla de que podemos ser como dioses, habla de que no se muere y que todos van al mismo lugar en el momento de la muerte. Vemos, esta es una historia bíblica que algunos estudiosos de la Biblia los confunden, pero cuando vemos el lenguaje que usa Satanás en la historia del Génesis y vemos el lenguaje que usa la divina, queda claro que no era Samuel el que estaba apareciendo ahí, ¿sí? Sino que era Satanás el que estaba tratando de sugestionar, de desanimar y de confundir a Saúl. Me impresiona esta cita de Elena de White. Ella dice que la predicción del mal labró su propio cumplimiento, ¿sí? Cuando Saúl le cree la predicción a Satanás, él mismo genera las condiciones para que esa predicción se cumpla, ¿sí? Termina mal Saúl porque en lugar de ver las puertas abiertas que todavía quedaban, ¿sí? Él podría haber ido y animado al ejército para enfrentar esa batalla, podría haber ido y animado al ejército para que busque la ayuda y la protección de Dios, pero a diferencia de Moisés, que frente a un callejón sin salida se deja usar por Dios y atraviesa el mar, Saúl cree a la predicción de Satanás, se desanima y él mismo genera las condiciones para que se cumplan, ¿sí? Esto es lo que dice Elena de White, sobre el final de la cita dice, de esta manera la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. A muchos las adversidades los desestabilizan,
y sin duda que Satanás aprovecha esas situaciones de adversidad para sugestionarnos, para hacernos anticipar cosas que no son saludables, y muchas veces para que nos pase lo que le pasa a Saúl, ¿sí? Que la predicción termina influyendo en lo que hacemos, y sin darnos cuenta somos nosotros lo que hacemos que se cumpla. Hace un tiempo me mandaron un video un poco burlón, ¿sí? Que mostraba una ciudad que entra en crisis, y entonces en ese momento de la crisis los que estaban en la iglesia se van corriendo y entran al bar, y estaban en el bar se van corriendo y van a la iglesia, ¿no? Que solo pase en tu vida en la situación de el que está en el bar y que va a la iglesia, pero que no sea esta situación de adversidad un momento en el que vos no puedas retener lo que Dios te dio. Si en esta crisis los problemas y las adversidades te impactan de lleno, no te dejes llevar por la desesperación. No sigas las sugestiones del enemigo, no cometas insensateces, confía en Dios y no te rindas. Espera al Señor y guíate por su palabra. Igualmente, lo que durante la adversidad pueda parecerte un callejón sin salida, quedará atrás junto con el dolor que te ha producido. Hay una puerta que no se menciona en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, sino unos versículos más adelante, y es una puerta que solo podemos abrir nosotros, ¿sí? En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez entre los que están escuchando este mensaje ahora en directo por las redes sociales o por Zoom, o tal vez entre los que lo escuchen después por medio de la grabación, haya algunos que no aceptaron todavía a Jesús como su Señor y Salvador. Tal vez haya algunos que se han alejado ya hace mucho tiempo de Jesús. Yo no sé qué medio usó Dios. Tal vez un amigo te pasó el enlace para que veas la grabación de este mensaje, o para que entres y estés ahora en la transmisión en vivo. O tal vez no fue ni un amigo ni un familiar, sino que de alguna forma Dios te trajo hasta acá y no sabes ni cómo llegaste. Sea cual sea la situación, yo quiero invitarte a que le abras la puerta a Jesús y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Estés en el lugar que estés, te invito a hacer una oración y que le digas a Jesús: en esta situación te entrego mi vida, toma el control de mi vida, me entrego por completo a vos. Y al resto, a los que ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y se están manteniendo firmes, están reteniendo, quisiera compartirles estas 4 frases del mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia, en donde se presentan 4 promesas con las que vamos a cerrar esta meditación. Jesús te dice: yo te conozco, yo haré, yo te guardaré, yo vengo pronto. Amén. Muchas gracias, Darío, por este tema. La verdad que es bueno en estos tiempos de crisis, como les dicen muchos, aprovechar estas situaciones para crecer. La verdad que a mí lo que más me impactó la otra vez cuando me mandaste ese artículo que habías escrito es el tema de la crisis, ¿no? Lo que significaba la crisis en estos idiomas que habíamos visto, ¿no? Que son oportunidades. Depende de nosotros cómo nos tomemos esta situación, como una oportunidad o para quedarnos espiritualmente, ¿no? Que la segunda opción la verdad que no sería nada positivo para nuestras vidas.
Así que te agradecemos muchísimo, Darío, por haber compartido, así como creíamos antes de empezar este culto, esta meditación, que iba a ser una bendición. Fue una bendición. Sinceramente fue una bendición. Yo creo que todos los que se han conectado han sido bendecidos con tus palabras. Creemos que el Espíritu Santo te iluminó para que puedas hablar esta noche. Y gracias por este momento, porque si bien ayer tuvimos problemitas de internet, pudimos conectarnos hoy a la tarde para poder despedir este sábado y para poder recepcionar esta semana de una manera diferente. Cada semana es una oportunidad nueva que Dios nos regala para que nosotros podamos caminar junto con Él. Entonces, es tu decisión qué vas a hacer esta semana. ¿Vas a escucharlo? ¿Vas a seguir sus consejos? ¿O vas a distraerte por cualquier cosa que Satanás te pueda poner adelante? Así que muchas gracias por el tema, nos ayudó muchísimo también a poder reflexionar, que es lo más importante. Muy bien, vamos a darle entonces el lugar, los quiero invitar ahí a Claudio e Ivana a tener una oración para cerrar el culto y después le vamos a dar un anuncio más y vamos a terminar. Sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos y según tu promesa también estás en esta reunión, te queremos agradecer porque a pesar de la distancia podemos disfrutar, Señor, de la compañía de personas muy queridas y poder meditar en tu palabra, donde siempre tienes cosas nuevas para aprender, cosas nuevas que tú tienes preparada para que nosotros podamos captarla. Y rogamos, Señor, tu ayuda para que podamos aplicarlas a nuestras vidas y que estas circunstancias que estamos viviendo sea de provecho para que tengamos un crecimiento espiritual y poder reflejarte a ti para que otros te conozcan y llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo para que tú pronto puedas venir y que nos podamos reunir en persona contigo y entre nosotros y reencontrarnos por la eternidad. Gracias por tu gran amor, por tu muerte en la cruz y porque nos amas. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, tíos, muchas gracias ahí por haber compartido esta oración. Y los invitamos a que se sigan conectando con nosotros en estos programas que estamos haciendo. ¿Quién va a venir la semana que viene? Muy bien, la semana que viene vamos a confirmarles durante la semana porque hay semana de evangelismo, ¿no? Evangelismo de siembra acá en la Unión. Pero si llega a ver la reunión, va a estar participando, va a estar con nosotros el pastor Sergio Becerra. Él es el decano de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista del Plata, así que él nos va a estar acompañando para tener una perspectiva también bíblica sobre las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Así que nos alegra mucho, de nuevo, Darío, te agradecemos por tu tiempo, porque la verdad que creemos que esto fue una bendición para todo el distrito y para los que se han conectado también. Y agradecemos también a todas las personas que se conectaron por Zoom, por Facebook, y así que esperamos que tengan un hermoso comienzo de semana y recuerden que cada acción que hagamos durante la semana va a marcar cómo seguir el rumbo de nuestro camino. Muy bien. Bueno, familia, que Dios los bendiga. Feliz semana. Feliz semana. Chao, chao.